Ahora, desde esta perspectiva, Ecuador ha habido avances interesantes, no suficientes, pero avances interesantes que ustedes jóvenes están gozando de lo que nosotras las viejas hemos logrado con nuestra lucha. Quizás ustedes no tienen conciencia de que para lo que viven ahora, los derechos que viven, hubo toda una lucha muy dura para que eso sucediera. Y ahora ustedes pueden preocuparse de otros aspectos, ¿no? Este, Cuando yo comencé a trabajar en Universidad Central muy joven, primeramente estuve en lo que era periodismo antes de la Facultad de Comunicación Social. Estuve unos 2 años y me pasé a ciencias agrícolas porque eso es lo que me interesaba. Todos los docentes eran ingenieros agrónomos, eran varones, era la única mujer docente en ese tiempo. Yo tengo ahora 72 años, entonces imagínense, hace fu, ¿ya? Entonces, tuve que trabajar mucho más lo que los hombres no tenían que hacer para lograrme respeto y un espacio en la facultad. Tuve que hacer gratuitamente, formular muchos proyectos apoyándoles a los ingenieros y que ganaron financiamiento para los proyectos. Hice un proyecto de desarrollo rural que consiguió financiamiento para San José de Minas, que después duró muchos años. Todo eso tuve que hacer gratuitamente para demostrar que me merecía ese puesto y que los hombres no tenían que hacer absolutamente nada para tener su espacio y su respeto. O sea, eran condiciones muy duras, ¿ya? En el mismo periodismo yo sentí agresión cuando entré de docente ahí por parte de varones, ¿no? Entonces, eso ustedes ya no lo viven. Y si es que viven eso, tienen la posibilidad de denunciar y de hacer procesos para reivindicar eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Antes en la Universidad Central, ¿qué íbamos a hablar de género? Ni yo hablaba de género. Yo también tuve un proceso de cambio en ese sentido, de aprendizaje, con conflictos personales, etcétera, para ir entrando en esta otra visión. Las cosas no son automáticas, ¿ya? Entonces, antes, una, una jovencita adolescente que se embarazaba en el colegio, salía del colegio y no podía continuar sus estudios. Ahora puede hacerlo, ¿no? Antes nunca en las universidades se hablaba de género, no habían cátedras, ni conferencias, ni lo que usted está haciendo en este momento, para nada. Hay muchas evidencias de cambio en ese sentido. Antes los indígenas tenían 11, 12 hijos en esa pobreza. Desde que comienzan a acceder, a poder controlar su fertilidad con acceso a información y adoptación como de todos los elementos necesarios anticonceptivos, baja totalmente el número de hijos a un promedio de 3 y ahora de 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo eso ha sido parte de un proceso enorme. Entonces, antes no habían posgrados de género. A través de la Embajada de Holanda, donde yo trabajé muchos años siendo oficial de género y de desarrollo, y que fue la primera cooperación que comenzamos a invertir en asuntos de género, ¿ya? Financiamos el primer posgrado de género al Consejo Nacional de las Mujeres, que lo ejecutó con Flaxo. El primer posgrado, luego con un proyecto de género de la embajada que trabajamos en la Universidad Central, que primero tuvieron que ocultarnos el movimiento popular democrático, había hecho investigaciones y no sé cuántas cosas para permitirnos entrar con el proyecto. Hicimos un posgrado de género que hasta ahora persiste en la Facultad de Filosofía, y lo hicimos también con la Universidad de Loja, de Cuenca, de Manabí, etcétera, ¿ya? Todo esto que existe ahora tuvo antecedentes, elementos precursores, y mujeres y hombres aliados que trabajamos mucho alrededor de esto. Es decir, ha habido cambios importantes. Antes una mujer no podía ir sola a una discoteca o solo entre mujeres, porque éramos tildadas como lo peor. Ahora es lo más normal, ¿no es cierto? ¿Ya?
O sea, hoy hay mucho más libertad en ese sentido, mucho más respeto, a pesar de que tenemos mucho que hacer por, etcétera. Entonces, han habido avances, por ejemplo, se ha incrementado los meses de permiso por maternidad, eh, hay más oferta de guarderías en las instituciones o fuera de las instituciones pagadas o no, pero hay esas ofertas. Antes nosotros teníamos los hijos y no sabíamos dónde dejar, y si no teníamos para pagar empleada, no teníamos dónde dejar a un hijo. No había una guardería ni pagada, peor en una institución como parte de. Todo eso son avances de género, ya. Entonces, lo que pasa es que se da como pan comido y no se ve la historia de todo eso. Entonces, hemos tenido avances interesantes en cuanto a pensamiento, desarrollo de pensamiento, hemos avanzado muchísimo. Hay una gran cantidad de pensadoras en todo el mundo y de escritoras sobre este tema, y especializándose en temáticas muy particulares, lo que es interesante. Entonces, también muchas universidades han entrado en esto, como la Universidad Central. Hay ese museo también de la Universidad Central que está trabajando este tema desde su espacio, con exposiciones, con muchos. Es decir, hemos avanzado enormemente en esto, ¿no? Pero lo que queda por hacer es mucho más, y mucho más en la institución pública. Ahora, el avance de esto va de la mano con los avances democráticos o no del entorno social. Entonces, cuando hay una apertura democrática, esto avanza más, y la institucionalidad pública y privada es más sensible para esto, ¿ya?